Bueno, creo que ya vamos a dar inicio a este webinar que vamos a hablar el día de hoy sobre los conceptos básicos acerca de la láser terapia, dentro de ellos la fotobiomodulación y el láser de alta intensidad. La intención de este webinar es que aprendamos a diferenciar los equipos que tenemos en nuestros consultorios, en nuestras clínicas o también en nuestros centros de trabajo, ¿no? Hospitales. Porque siempre vemos y diferenciamos desde que nos llegan equipos o tenemos este equipamiento que está a la par, pero exactamente no sabemos qué tenemos en nuestras manos y créanme que hay bastante diferencia entre un equipo de baja potencia, de diferente longitud de onda, que un equipo de alta potencia con diferente longitud de onda. Entonces, vamos a empezar un poquito sobre cómo empieza todo esto. Vamos a hablar de los conceptos, principios y después vamos a ver qué respaldo tenemos acerca del láser. Bueno, como sabemos, el láser es un acrónimo, ¿no? Acrónimo en inglés que significa una luz pulsada, ¿no? Que estimula mediante una radiación. Entonces, el láser es una luz que concentra y es lo más importante que es coherente, no pierde uniformidad. Es capaz de penetrar en los tejidos biológicos y transferir energía de forma controlada. Esto va a producir efectos terapéuticos. Dentro de ellos está la analgesia, la regeneración y la modulación inflamatoria, ¿no? También la microcirculación. Entonces, vamos a ver que tenemos un efecto, vamos a ver que tenemos un efecto importante en cada área de cada diversa longitud de onda que vamos a tener en cada efecto terapéutico. ¿Cómo es que se crea? ¿Cómo es que empieza los conceptos de láser? Bueno, Albert Einstein es quien en el año 1916 empieza los primeros estudios, ¿no? De los fenómenos de cómo los átomos podían lograr teóricamente, ¿no? Una misma longitud de onda y empiezan los primeros conceptos del láser. Ya por los años 1967, el médico, el doctor Endre Mester, empieza a investigar más sobre la luz láser con rubí, dando los primeros conceptos de la regeneración del tejido y el crecimiento del cabello más pronto, después de haber sido irradiado con el láser. Es de ahí donde empieza, en 1967, la revolución del láser, ¿no? Como empezamos nosotros a tener una diversa modificación de los parámetros terapéuticos y de los usos terapéuticos. Vamos a ver una pequeña reseña de cómo es que esto fue dando. En el año 17, Albert Einstein descubre la emisión pulsada. Obviamente esto fue un fundamento teórico que posteriormente en el 54 se desarrolla el primer emisor coherente, ¿no? Por microondas, que lo hace Maser. Y más adelante en el 60 construyen el primer láser de rubí. Ya a comienzos del 61 al 64 empiezan a estudiar los posibles usos médicos. Este fue el avance decisivo que ya, donde ocurre la intención más importante, es en el 67, ¿no? Cuando el médico húngaro Endre Mester, como dijimos, descubre accidentalmente que el láser de rubí favorecía la regeneración del tejido y el crecimiento del cabello. Ya para los años 70 y 80 aumentan significativamente las investigaciones sobre la inflamación, el olor y la reparación tisular. Ya en los años 90 y 2000 la tecnología mejora con equipos capaces de emitir longitudes de onda de 810, 830, 980 nanómetros y comprenden más cómo es que los láser van a trabajar diversos mecanismos celulares en diferentes longitudes de onda. Para los años 2000, 2010 crece la evidencia clínica ya en tendinopatías, en usos musculares y en el dolor, ¿no? Tanto para el 2010 se adopta el término ya de fotobiomodulación y ya se trabajaba estándares de dosis y dosimetría. Ya para el año 2020 al 2025, la fisioterapia incorpora ya equipos multimodales, ¿no? Donde tenemos diversas longitudes de onda y se crea un concepto de bioingeniería más importante. Entonces nosotros empezamos a entender cómo es que empezamos a trabajar los diferentes equipos. Entonces, vamos a tener que comprender que el láser terapéutico bueno, cualquier tipo de láser, porque el láser es único, va a tener diversas características. Una de las características principales es la monocromaticidad.
¿Qué quiere decir esto? Que el láser emite un solo color o una sola longitud de onda, lo que permite dirigir un efecto específico al tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes cuando ven un láser y ven que tiene dos longitudes de onda, no es que el láser tenga dos longitudes de onda, sino que son dos diodos diferentes, no, o son dos láser distintos. Esto me va a ayudar a entender que cada láser que voy a tener tiene una longitud de onda propia. Tiene coherencia. Todos los fotones viajan ordenados y sincronizados, lo que hace que la energía sea más efectiva y precisa. ¿Qué dice esto? La coherencia es como, como vemos acá arriba, ¿no? Tiene una forma específica, no es difusa, no es como la luz que nosotros tenemos en nuestro, gracias, en nuestro techo, en nuestra casa, ¿no? Que es difusa, sino tiene un haz específico. Tiene dirección, viaja en una misma dirección sin abrirse. Es un láser, ¿no? Como vemos acá arriba, justo pongo este ejemplo de acá porque tiene una direccionabilidad. Si yo lo apunto para un lado, va a viajar en en ese plano. No es como digo, como la luz, que va a ser dispersa, ¿no? Colimación. El haz mantiene casi el mismo ancho y largo de su trayectoria, evitando que la luz se disperse. Alta densidad energética. Los láser pueden concentrar mucha energía en un área muy pequeña. Intensidad controlable. Permite ajustar potencia y tiempo y dosis, ¿no? Adaptándose a cada tipo de lesión. Hoy en día nosotros conocemos los láser terapéuticos porque los vemos utilizados pues para cosas netamente de nuestro rubro, de la medicina. Sin embargo, hoy en día existen láser que son el tamaño de un estadio, que logran generar pues pulsos y energías tan grandes que mandan señales al exterior del planeta. Esto es un avance tecnológico que se está generando. Hoy en día el láser incluso puede generar un cambio electromagnético en diversos equipos electrónicos, ¿no? Entonces es importante entender que el láser, la energía que se va a dar mediante el láser es una energía tangible, es una energía lumínica tangible. ¿Qué propiedades también tiene el láser? Tiene la propiedad de absorción. Parte de la luz es tomada por los tejidos, ¿no? En nuestro cuerpo, cuando entra la luz láser, parte de nuestro cuerpo absorbe esa luz y se convierte pues en energía, en esta luz, ¿no? Que ingresa a nuestro cuerpo. Esto va a permitir diversos efectos terapéuticos. Va a tener una transmisión. La luz atraviesa por los tejidos y sigue avanzando hacia estructuras más profundas. O sea, va a ir progresivo, va a entrar y va a ser progresivo hasta cierto punto, hasta donde se lo permita. Luego va a haber dispersión. La luz se desvía dentro del tejido cambiando de dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo entro, acá como ven, cuando yo entro al láser, cuando coloco el láser en mi cuerpo, va a seguir ingresando, pero también va a haber dispersión del haz de luz. Va a tener refracción, la luz va a cambiar de dirección en tejidos con distinta densidad, piel o músculo. Y atenuación, a medida que avanza, va a perder intensidad debido a la absorción y a la dispersión que tiene el láser en nuestro organismo. Estos conceptos son importantes porque de acá vamos a ver que cada láser y cada longitud de onda va a tener un comportamiento diferenciado. No todas las longitudes de ondas van a tener la misma absorción. No todas las longitudes de ondas van a tener la misma reflexión o la misma dispersión. Van a ir variando. Y ahí está el secreto de qué láser utilizar y en qué momento utilizarlo. O qué láser tengo yo, ¿no? Para saber utilizarlo. Para poder entender cómo eran los láser, inicialmente, acá en la foto de arriba, vemos un láser de rubí. Así eran los láser anteriormente. Era un láser que tenía un rubí, un argón, un neodimio, un dióxido de carbono, helio, neón, CO2, argón, que se colocaba en medio de un tubo y acá mediante estos dos electrodos generaban un arco eléctrico. Este arco eléctrico interno generaba pues mediante electrodos generaba electricidad y eso convertía el láser. Esto era pues hace muchos años, ¿no? Hoy en día ya no existen bueno, deben de existir algunos láser antiguos que trabajen aún a gas. Ya hoy en día el mundo ha avanzado, obviamente, y se trabaja con chips que tienen diodos láser.
La mayoría de los equipos terapéuticos hoy en día trabajan con diodos láser. Y estos diodos láser tienen las mismas propiedades que los de gas, pero son más sencillos de utilizar, no son tan complejos de hacer. Dentro de los láser vamos a encontrar nosotros los láser rojos, que a veces vemos, ¿no? Decimos, uy, ahí hay un láser. Y prendemos el equipo y vemos una luz roja y decimos, ah, ese es el láser que está haciendo su trabajo. Entonces, ese es un láser visible, que es un láser rojo, y tiene una longitud de onda aproximada de 600 a 700 nanómetros. Nanómetros decimos, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante qué son los nanómetros, porque es importante entender para qué me sirven los nanómetros. Y después están los láser invisibles, los láser infrarrojos, que trabajan en 700 a 1100 nanómetros. Es acá donde encontramos la mayor penetración de láser en nuestro tejido. Cuando nosotros trabajamos de 700 a 1100 nanómetros, vamos a encontrar que los láser tienen mayor penetración en el cuerpo. Obviamente esto va a ir variando, ¿no? Va a ir variando según la absorción de los cromóforos en el cuerpo. Entonces vamos a ver que tenemos láser infrarrojos y láser rojos. Los láser infrarrojos van a ser los que no son visibles y los láser rojos son aquellos que son visibles. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver y vamos a clasificar el láser terapéutico. Vamos a ver que tenemos láseres de alta potencia. Los láseres de alta potencia generalmente son usados en cirugía o fisioterapia avanzada. Estos producen altos niveles de energía y generan efectos térmicos en la mayoría, además de los efectos fotobiológicos que trabajan. Anteriormente, el láser de rubí trabajaba a 694 nanómetros, es algo que hoy en día no utilizamos. Este láser produce un láser rojo profundo. Fue uno de los primeros láser creados y permitía gran concentración de energía, ¿no? Su momento, hoy en día existen láser que pueden tener mayor acción terapéutica y tienen pues también mayor energía. Después salen los láser que trabajan entre los 488 y 514 nanómetros. Estos emiten una luz verde. Tienen una fuerte absorción en la hemoglobina y la melamina. Se trabaja mucho en oftalmología o en dermatología, longitudes de onda muy pequeñas, ¿no? Su penetración es baja por el color. Después llegaron los de neodimio YAG, que trabajan ya más hasta 1064 nanómetros, que son muy penetrantes, ¿no? Y gracias a su longitud de onda infrarroja, producen efectos térmicos. Que estos efectos térmicos son muy útiles para la cirugía, también para los láser de alta potencia terapéutica. Luego están ya los diodos de dióxido de carbono, que es, bueno, su absorción produce un efecto térmico intenso y se utilizan más que nada para el tema dermatoestético, ¿no? Para, por ejemplo, láser de depilación, que son intensos pero superficiales. Entonces vemos que tenemos diversas longitudes de onda. Después vamos a ver que tenemos los láser de baja potencia o los fotobiomoduladores. Estos generalmente no generan calor, actúan a un nivel celular y mitocondrial, modulan la inflamación, el ATP y la reparación tisular. Dentro de estos se encontraban pues los láser de helio y neón, que emitían una luz roja visible, tienen un excelente efecto en piel, heridas y cicatrización, se utilizaban mucho en este tipo de tratamientos, hasta el día de hoy se utiliza. El láser de arseniuro de galio, que trabaja en 904 y 905 nanómetros, es un láser de alta penetración que se utiliza mucho para el trabajo de dolor en tendinopatías, lesiones musculares e inflamación. Es uno de los pilares de la fotobiomodulación moderna. Pero miren, acá hablamos del láser de arsenurio de galio, pero esto es 904, 905 nanómetros. Hoy en día conseguimos el mismo láser con LEDs o con, vamos a ver acá, o con diodos, como les dije hace un momento, ¿no? Acá el láser es de gas, acá pasaba el arsenurio de galio, y hoy en día se consigue lo mismo con los diodos. Luego pasaban ya los láser de galio aluminio que trabajaban de 810, 830, 850 nanómetros, que en su momento eran los que tenían mayor penetración, ¿no? En esos años. Entonces, estos generaban pues
los primeros efectos terapéuticos. Ya hoy en día, como dije, ya no se utiliza mucho este tipo de tecnología. Luego llegaron ya los láser de diodo, que es la evolución de los láser convencionales, ¿no? Hoy en día la mayoría de los láser son de diodo. Antes incluso, recuerdo que cuando teníamos los láser de tipo gas, decíamos, tengan cuidado con el láser, que no se golpee muy fuerte, que no se chanque, déjenlo con mucho cuidado porque adentro tiene un material muy delicado. Hoy en día los diodos son igual de delicados, pero bueno, no son tan delicados como los de gas, ¿no? Entonces, el medio activo de este tipo de material semiconductor de diodo es que tiene un chip semiconductor, ¿no? Que trabaja ahí diversas longitudes de onda. Entonces, con estos aparatitos hoy podemos nosotros conseguir diferentes longitudes de onda, de 808 a 1064, que son las longitudes más terapéuticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que son estables, son pequeños, tienen eficiencia, son precisos. Y por eso es que se terminan construyendo y son más efectivos que los láser antiguos que trabajaban con gas. Ahora, vamos a ver que los equipos del láser tienen pues diversas formas de penetración. Van a haber láser rojos, como estos de acá, que acá están los diversos que trabajan, que son muy superficiales, los rojos, que generalmente siempre los vemos, es visible para nosotros, y los infrarrojos, aquellos que nosotros vemos el láser que está accionado o que está operativo, pero no podemos lograr verlo. Entonces no se puede ver estos láser porque son infrarrojos, ¿no? Y estos, obviamente, los láseres infrarrojos son los que tienen mayor penetración. Entendamos la longitud de onda. ¿Qué es una longitud de onda? Porque siempre decimos, escuchamos este término, ¿no? De longitud de onda. Entendemos qué es la longitud de onda y siempre decimos, tiene una longitud de onda el láser, pero ¿qué es la longitud de onda? Vamos a escuchar que la longitud de onda siempre trabaja en nanómetros. ¿Qué es un nanómetro, no? ¿Qué es un milímetro? ¿Qué es un metro? ¿Qué es un kilómetro? Vamos a entender este concepto ahora, porque esto es importante para poder comprender qué tenemos en nuestras manos. La longitud de onda. ¿Qué es una longitud de onda? La longitud de onda es el tamaño de cada onda que existe en el haz de luz. Normalmente todos los haces de luz tienen una forma de onda. Esta forma de onda me permite tener acá un espacio, una longitud, de cresta a cresta. Esta distancia, como esto es algo muy pequeño, se mide en nanómetros. Este tamaño de la frecuencia, de la longitud de onda, va a permitir y va a determinar si la luz es visible o no es visible, va a determinar qué color tiene, qué tan profundo entra en el cuerpo y qué efecto terapéutico va a lograr. Entonces, cuando hablemos de longitud de onda, tenemos que entender que es el tamaño que tiene cada onda de luz. Mientras menor es, más superficial. Y cuando llega de 700 a 1100 son donde encontramos los efectos terapéuticos más importantes. Entonces, cada longitud de onda va a ser o más profunda o más superficial. Vamos a tener que verificar cada uno. ¿Y qué es un nanómetro? Obviamente, la unidad oficial para medir una longitud un espacio, un área, es el metro. Obviamente, la luz no se puede medir en metros, pues no, si nosotros vemos 1 metro, 2 metros, porque es muy pequeña. Por eso mismo existe la denominación del nanómetro. ¿Y qué es un nanómetro? Un nanómetro es una mil millonésima de un metro. O sea, imagínense, es tan pequeño un nanómetro que no se puede ni siquiera siglar. La forma en cómo nosotros decimos es, no podemos decir, no, tiene 0.00000000001 metros. Entonces, como es tan pequeño, ya la denominación propia se trabaja con nanómetros. ¿Y qué podemos ver, no? Si nosotros vemos, por ejemplo, acá, vamos a los metros. Los metros trabajan, pues, el ser humano. Vemos que podemos medir al ser humano, vemos que podemos medir al cerebro humano. Si trabajamos en centímetros, vemos ya, pues, animales pequeños. Si trabajamos en milímetros, vemos los ácaros. Si trabajamos en micrómetros, vemos pues la hemoglobina, la piel, pero cuando trabajamos en nanómetros, ya estamos viendo
formas de ADN o átomos, ¿no? Incluso. Entonces es tan pequeño que por eso no se puede percibir por la longitud de onda. Entonces ya comprendemos que el nanómetro es la unidad de medida que tiene el láser para saber qué propiedades va a tener. ¿Y dónde veo esto? O sea, ¿por qué? Normalmente un láser siempre te va a decir, ¿dónde está? Miren, acá por ejemplo me va a decir, este es mi diodo láser y acá me dice, tipo de onda 905 nanómetros, ¿no? Entonces, siempre que ustedes pueden observar un equipo láser, siempre verifiquen dónde está la longitud de onda para que ustedes puedan ver qué equipo tienen. Otro concepto importante, y eso es lo que vamos a entender, es la potencia. Porque la potencia va a ser únicamente el término que me va a dar la condición de la cantidad de energía que el dispositivo puede entregar. Y esto se va a medir en tiempo. Por ejemplo, ¿no? Eso es como qué tan rápido yo hago un trabajo. Entonces, que esto se expresa siempre en watts. En los láser de baja potencia se va a entregar así: 100 mil watts. O sea, se va a hacer 0,01 watt, ¿no es cierto? Y en los láser de alta potencia, esto se va a medir en watts: 3 watts o 4 watts. Entonces, cuando yo veo un equipo de láser de baja intensidad o de baja potencia, voy a ver que la sigla siempre va a ser en miliwatts. Y cuando ya veo láser de altas potencias, voy a trabajar en láser a partir de 1 watt. Esa es la principal diferencia. La potencia me va a dar la rapidez de realizar un trabajo. ¿Esto es importante? Sí, pero también es de cuidado. No podemos tener un láser y decir que todos los láser de baja potencia y láser potencia es mejor. No necesariamente un láser de alta potencia va a ser mejor porque también puedo generar un daño hacia mi paciente si es que le doy una dosis no adecuada, ¿no? Entonces, cuando veamos los conceptos, vamos a ver que tenemos Low Level Laser Therapy, el LLT, o sea, los láser de baja potencia, que estos generalmente van a trabajar de 0,1 miliwatts a 999 miliwatts, o sea, 1 watt. Y los láser ya de alta potencia van a empezar a trabajar a partir de 1 watt. Voy a ver acá, a partir de 1 watt. Entonces, de esta manera yo puedo diferenciar un láser de baja potencia con un láser de alta potencia. Los pequeños de láser de baja potencia trabajan en miliwatts y los de alta a partir de 1 watt. Ahora, tal vez ustedes habrán visto dentro de sus centros que existen láser que tienen pues varios diodos, ¿no? Y decir, uy, este láser pues tiene 21 diodos. Por ejemplo, en este caso de este láser tiene 21 diodos. 21 diodos de 100 miliwatts. Entonces, si yo sumo la cantidad de diodos que tengo por la potencia, me va a dar 2,1 watt. Ah, entonces yo podría decir, este es un láser de alta potencia. No, esto no es un láser de alta potencia. Es un láser, low level láser, que tiene diversos diodos que me van a permitir trabajar un área más grande. Y eso también me va a permitir trabajar más espacio, obviamente, trabajando más rápido. Entonces, no solo es que yo tenga que tener potencia, puedo tener láser como estos, que son muy buenos, que yo puedo trabajar con una longitud de 808 y con áreas grandes de tratamiento. Entonces, no solamente es la potencia que me va a dar mi láser, sino también que puedo tener láser de varios diodos, y los llaman los láser cluster, los tipo ducha. Pero como vemos, este no llega a ser un láser de alta potencia. Incluso la denominación dice láser 3B, que es un láser que no hace daño, que no es quirúrgico. Entonces, no pensemos que si yo tengo un láser con 2 puntos, que me sale, ¿no? De 2,1 watts pico máximo, ya estoy teniendo un láser de alta potencia. No.
Diferenciemos. Ahora, esto de acá, justo lo que dice acá, ¿no? Dice 3B. ¿Qué es 3B? ¿Por qué? ¿Qué dirán? Porque no entiendo. La clasificación de los láseres va a ser diversa. Dentro de ellos vamos a encontrar los clase tipo uno, que son principalmente que son para aplicaciones industriales, de corte, de esos que no los utilizamos nosotros. Los 3B, que vienen ahí dentro de lo convencional, los Low Level Laser Therapy. Y después vienen los tipo 4, que ya son los láser de alta intensidad, creo que son para cirugía, ¿no? Entonces, es diferente, y ahí se ve también una de las principales diferencias entre un láser de baja 3B con un láser de alta. Bueno, el láser de categoría 4 puede ser terapéutico o puede ser quirúrgico, ¿no? Generalmente los terapéuticos van a ser distintos porque van a tener un efecto más de modulación y los quirúrgicos de corte. Entonces, esto es importante entender que si bien es cierto, hay láser de baja potencia, vamos a también tener láser de alta potencia. Y después vienen la láser terapia básica, ¿no? El láser interactúa con los tejidos y condiciona una serie de efectos primarios. Vamos a ver qué efectos van a hacer. Estos efectos biológicos que son de principal acción terapéutica para que nosotros podamos utilizar un láser. Vamos a ver qué tenemos. ¿Y qué efectos fisiológicos produce el láser? Vamos a ver que primero aumenta la activación del trifosfato adenosín, aumenta la producción del colágeno, aumenta la vasodilatación, aumenta la regeneración nerviosa y la modulación de la inflamación. Esto hace el láser en general, pero no todos los láser son los mejores para cada una de estas áreas. Hay láser que son más efectivos aumentando la dosis de fosfato, hay láser que son más efectivos trabajando el aumento de la vasodilatación y hay láser que son más efectivos en dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver que cada láser tiene un efecto específico. Acá se borró, no sé qué pasó acá con la diapositiva, acá decía inhibición del dolor. Vamos a ver y vamos a describir cada una de estas áreas porque es importante entender cómo es que funciona el láser. Aumento de la producción del adenosín trifosfato o del trifosfato de adenosina. Cuando el láser terapéutico entra en el tejido, parte de esa energía se va a absorber en nuestro cuerpo. Vamos a ver después cómo se absorbe. Como se va absorbiendo, se va quedando en la mitocondria, ¿no? Nosotros sabemos que la mitocondria es la parte que va a generar, pues, ¿no? El ATP. Entonces, este citocromo oxidasa se va a quedar dentro y va a estimular esta enzima de la mitocondria y va a trabajar de una forma más rápida, va a acelerar el proceso natural de la producción de energía. Obviamente, al estimular la mitocondria y generar más ATP, ¿qué va a pasar por ende? Vamos a tener pues más fuerza de nuestra célula, vamos a tener una célula más nutrida, va a estar más, con más fuerza, va a tener más combustible y va a ayudar a que se va a reparar más rápido, va a mejorar la inflamación, va a ayudar a la regeneración de los tejidos y va a recuperar su función normal. Esto hace el láser. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque también la sobredosificación de este tipo de láser puede generar efectos inflamatorios crónicos que generen dolor. No se puede nosotros tener una sobredosificación diaria del láser. El láser va a generar un proceso un celular generando que el ATP empiece a generarse progresivamente y empiece un proceso de curación natural. Entonces, cuando decimos, el láser se puede tirar diario, sí, pero en dosis bajas, o sí, pero un láser de alta potencia, hacerlo diariamente, estaríamos sobreestimulando a la mitocondria. Entonces, tengamos un poquito de revisión en nuestros casos para saber por qué, por ejemplo, a mi paciente, después de que yo le puse el láser de alta potencia, si supuestamente es lo mejor, ¿por qué viene adolorido? ¿O por qué sigue inflamado? ¿O por qué no le baja la inflamación? Porque tal vez estoy siendo muy agresivo en mis terapias, porque tal vez le estoy dando mucha dosificación. Y esto pasa cuando hay una sobreproducción de ATP.
va a haber un aumento de la producción del colágeno. Y acá está el proceso de por qué utilizar el láser en tendinopatía, por ejemplo. ¿No? El láser, la energía del láser estimula a los fibroblastos, que son las células encargadas de producir colágeno. Y estas al ser estimuladas, van a aumentar la fabricación y van a comenzar a trabajar un colágeno nuevo y de mejor calidad, porque normalmente cuando nosotros tenemos una lesión, el colágeno que se va produciendo es el colágeno malo, ¿no? El que solamente es el doloroso, el que no es ordenado. En cambio, cuando trabajamos con láser, empezamos a producir un colágeno nuevo y mejor. Esto obviamente el resultado va a generar una mayor reparación, más rápida, fortalecimiento de los tejidos, porque va a ser un tejido nutrido. Y aquí va a trabajar en tendones, ligamentos, fascia, piel, lo cual va a hacer que se genere pues más fuerte y sano el tejido. Entonces, tenemos que saber que también el láser se aplica a tendones, no solamente es en la parte muscular. Va a haber también un aumento de la vasodilatación. La luz láser va a provocar una relajación en las paredes de los vasos sanguíneos y esta va a estimular la liberación del óxido nítrico. Como sabemos, es una molécula que produce pues, la vasodilatación. El óxido nítrico también ayuda a la inhibición del dolor, ayuda, pues, ¿no? Esto va a permitir que la sangre fluya y, bueno, va a haber mayor oxigenación y aporte de nutrientes a los tejidos. Como resultado, recibe más sangre, se desinflama más rápido y se acelera la recuperación. Va a haber un aumento de la regeneración nerviosa. Entonces me dice el licenciado, entonces el tratamiento para el láser terapéutico, también para una parálisis facial, para una axonomesis o para una ciática, sí, se puede aplicar. Pero obviamente si yo tengo una ciática, no voy a aplicar el mismo láser que para un paciente que tiene pues una parálisis facial. Yo no puedo utilizar mi mismo láser para paciente que tiene parálisis facial y después le voy a colocar el mismo láser en una zona glútea de recorrido, porque no va a llegar, porque el nervio va a estar más profundo. ¿Qué hace el láser en la regeneración nerviosa? La luz del láser estimula las mitocondrias, como ya hemos visto, ¿no? Pero esta vez va a estimular las mitocondrias de las células nerviosas, aumentando de nuevo la producción de ATP. Y como sabemos, con más ATP vamos a hacer una reparación más rápida de la membrana, va a mejorar el transporte de señales y la recuperación y la velocidad y la conducción nerviosa. Además, el láser va a ayudar a la reducción de la inflamación en los nervios afectados. Va a favorecer el crecimiento de nuevas fibras nerviosas, por resultado, al final, recuperación más rápida de la función nerviosa y disminución del dolor neuropático. Entonces, el láser también me va a ayudar desde un punto de vista neurológico. La modulación de la inflamación. El láser de por sí va a reducir, porque cuando nosotros tenemos una inflamación tras una lesión, nuestro cuerpo automáticamente va a mandar a crear un proceso de autoinmune, ¿no? Un proceso de curación propia. Y lo primero que va a hacer es generar procesos inflamatorios. Al haber los procesos inflamatorios, se van a disparar los niveles y de las interleuquinas y de los factores de crecimiento. Estos de acá van a ser sustancias inflamatorias. Entonces, lo que va a hacer el ácido es como que va a mitigar, va a decir, no, va a modular esta cascada de inflamatoria. Y también lo que va a hacer es, va a promover que sustancias antiinflamatorias como la interleuquina 10 empiecen a segregarse. Esto va a mejorar que las células se recuperen el equilibrio, disminuye la respuesta inflamatoria excesiva. Por ende, esto también va a ayudar al dolor, va a haber menos inflamación y una recuperación más rápida del tejido. Entonces, entendemos que esto de acá es a niveles distintos. Como dije hace un momento, esto puede darse a un nivel superficial con ciertos láseres y a un nivel profundo con otros láseres. Ahora, para entender cómo es que un láser va a ser diferente y como dice el licenciado, entonces, ¿cómo yo puedo saber qué láser utilizo en mi paciente que tiene una parálisis facial a diferencia del láser que yo utilizo para un paciente que tiene una ciática? Porque para eso nosotros debemos entender qué son los cromóforos. Los cromóforos son moléculas o estructuras de nuestro cuerpo que absorben la luz.
a una longitud de onda específica. Por ejemplo, cuando nosotros, como seres humanos, nos paramos en el sol y estamos 2 horas debajo del sol, el cromóforo principal es nuestra piel, la melamina, porque quedamos pues con, absorbe, ¿no? Absorbe la luz solar. Lo mismo pasa con los láser. Cuando un cromóforo absorbe luz, ocurren reacciones bioquímicas y físicas. Estas reacciones van a hacer que van a generar calor, van a haber liberación de moléculas señalizadoras, cambios celulares y la fotobiomodulación, que son los procesos que ya hemos visto hace un momento. Son los mismos procesos. La melamina es el primer cromóforo que vamos a conocer. Y la melamina va a ser diferente en cada persona. Vamos a ver que es diferente en cada persona, porque hay fototipos de piel. Hay fototipos de piel uno, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Hasta el 6. Vamos a ver que hay diversas personas con pieles más claras, pieles más oscuras. Ese sería nuestro primer cromóforo. Entonces, si yo me pongo a pensar, si yo estoy un día con calor y me pongo un polo oscuro, voy a absorber más calor. Y si me pongo un polo de este claro o blanco, voy a repeler el calor. Eso quiere decir que el fototipo de piel, la melamina, mientras más oscura sea, va a absorber más calor. Y eso es importante porque en algunos láser el fototipo de piel influye. Mejor dicho, en todos los láser influye. En algunos láser está dosificado, ¿no? Para que tengan una menor capacidad de agresión. Luego está la hemoglobina, que es el siguiente cromóforo que nosotros conocemos. La hemoglobina, pues, está en sangre, ¿no? Y por último está el cromóforo del agua, que el agua, pues, se encuentra también a nivel celular, ¿no? No me refiero al agua que si yo chorreo agua encima de mi piel y me pongo el láser, no va a penetrar, sino el agua que se encuentra a nivel celular. Permítame. Pero revisen, el nervio no tiende a regenerar. Bueno, las preguntas las resolvemos al final para poder entender cómo vamos a trabajar el tema del láser. Ujú. Entonces, entendamos que para poder conocer qué láser debo de utilizar para mi paciente, voy a ver que existe pues una forma de absorción. Y esto de acá es lo que les decía. Acá voy a ver qué láser voy a utilizar para mi paciente. Como vemos, hay diversas longitudes de onda, ¿no? Acá están 660, 800, 905 y ya están más. Entonces, ¿qué me dice acá? Hemoglobina. ¿Qué me dice acá? Melamina y agua. ¿Qué pasa en las longitudes de onda de 800 nanómetros? Mi cuerpo lo que va a absorber primero, cuando yo me exponga a un láser, la melamina va a ser lo primero que va a absorber. Después va a absorber la hemoglobina y por último va a absorber el agua. Estas longitudes de ondas de 800, 805, 810, 830 son denominadas los láseres fríos porque no generan efecto térmico, no generan un efecto térmico. Entonces son más que nada estimulantes, regeneradoras y profundas. ¿Qué pasa cuando llego a 905 nanómetros? Miren, cambia, ¿no? Absorbe el agua, después absorbe la hemoglobina y por último, casi igual, absorbe la melamina. Es un láser que penetra más, es un láser que fotobiomodula más el dolor. ¿Por qué? Porque tiene un mejor pase de energía, no tiene tanta resistencia porque no se queda tan atrapado en la melamina. Ya después los láser miren, de 970, 980 empieza a absorber el agua. Y el absorber el agua calienta. Y al calentar existe un efecto térmico. Por eso los láseres de alta potencia calientan, ¿no? Posterior de ello, absorbe la hemoglobina. Y por último,
absorben la melamina. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que dicen, están pasando el láser de alta potencia y dicen, ay, me quema, me quema, me quema? Hay que darnos cuenta que cuando el paciente dice me quema, nosotros estamos quemando agua y hemoglobina, porque para que el paciente te diga me quema, ya está sintiendo la melamina. Entonces, esto es importante comprender en nuestro tratamiento. Vemos que también las longitudes de onda de 1064 nanómetros tienden a trabajar hemoglobina y agua casi al mismo punto y por eso generan menos efecto térmico. Pero igual la melamina está más distante, ¿no? Está más distante. Entonces, cuando en este tipo de láser de alta potencia, de 1064 nanómetros, mi paciente me dice que me quema, ya está, hay que preocuparnos porque ya pasó buen rato que quemó la hemoglobina, ya pasó buen rato que calentó. Entonces, la melamina es lo que tiende a calentar al último. Vamos a ver, y acá creo que es donde vamos a tener el mayor entendimiento de lo que sucede con los láser de diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, vamos a ver el láser de 808 nanómetros. Tiene una penetración buena en tejidos superficiales. Es un buen láser para tejidos superficiales. ¿Por qué? Porque justamente vemos que primero lo que absorbe es la melamina. Y como se queda atrapado en melamina, va a pasar poco a poco hacia la parte interna de mi cuerpo. Entonces, es un muy buen regenerador. Máxima absorción del citocromo C, oxidasa. Mayor aumento de ATP. Entonces, licenciado, entonces si yo tengo un tendón que está superpuesto, que tiene una lesión, que es así nomás, por ejemplo, como un tendón rotuliano, el 808 nanómetros, si yo quiero ayudar a los procesos regeneratorios, me va a ayudar mucho 808 nanómetros, porque va a aumentar el ATP en ese tipo de tendón. Pero eso sí, va a ser lesiones que no son tan profundas, 2, 3 centímetros, ¿no? Pero 808 nanómetros es la mejor longitud de onda para la bioestimulación superficial y media. Esta de acá no busca profundidad. Y eso es muy importante porque si yo tengo una lesión superficial, yo no necesito un láser que entre hasta 12 centímetros, 15 centímetros en mi cuerpo. Porque yo quiero que la concentración de la energía y la concentración del citocromo C sea superficial, no sea profunda. Después está la longitud de onda de 905 nanómetros. Esta también es profunda. Tiene un efecto antiinflamatorio potente y mejora la microcirculación. Trabaja muy bien en los procesos inflamatorios agudos, en el edema, en el dolor de las tendinopatías iniciales. Este de acá igual genera procesos de reactivación del ATP, pero no lo hace de la misma manera que el de 808. La fortaleza que más tiene es que es un efecto antiinflamatorio, ayuda a la microcirculación y lo más interesante, que no genera efecto térmico. No genera efecto térmico, o sea, me ayuda en los procesos agudos del dolor, cosa que con un láser de alta diferente no voy a poder lograr. Después están las longitudes de 980 nanómetros. Esta es la mejor en analgesia. Es una analgesia térmica, aumenta la circulación superficial. Ojo, ¿es profunda? Sí. ¿Genera una penetración? Sí, pero no genera y no es tan óptima en medidas de activación de regeneración de tejido. No es tan efectivo. Trabaja el dolor muy bien, trabaja las contracturas, los puntos gatillos. Para la terapia deportiva, excelente, porque es un inhibidor del dolor muy bueno. Pero como dije, no es buena, no es tan eficiente como para los procesos iniciales del dolor, porque genera efecto térmico y tampoco genera mucho absorción de ATP. Entonces, si yo tengo una lesión de dolor, yo puedo escoger una longitud de onda de 980 nanómetros. Pero si yo quiero ayudar a regenerar un tejido, un desgarro, una tendinopatía que tiene cierto desgarro, una endosopatía, por ejemplo, me va a ayudar las 980 para inhibir el dolor, pero no para ayudar a los procesos regeneratorios.
Ahí es donde funciona más 808 nanómetros, 810, 850, 880, que esa es la ventana terapéutica de mayor absorción del citocromo C oxidasa. Y después está las longitudes de onda más, las que se denominan hoy en día que penetran más. Pero se dicen por qué penetran más, porque justamente la melamina está tan distante que hace que permitan ingresar tanto por agua y por hemoglobina. ¿Es buena? Sí, es una longitud de onda buena. Tiene un efecto de penetración bastante interesante. Pero ¿qué pasa? Que al ser una longitud de onda, lo que va a hacer es que va a transportar la energía de manera directa y profunda. Y no se va a quedar el efecto terapéutico en la zona superficial. Si yo tengo una lesión, y eso es lo que decía, si yo tengo una lesión de un paciente que tiene una parálisis facial y el nervio facial está sobrepuesto, yo no voy a utilizar una longitud de onda de 1064 nanómetros. ¿Por qué? Porque primero que es térmica. Es poco térmica, pero lo es. Cuando yo mantengo mucho tiempo en un mismo espacio. Eso es uno. Dos, es profunda. Entonces, ¿yo para qué le voy a pasar una longitud de onda tan profunda cuando tengo la posibilidad de trabajar con un láser de 808 nanómetros? Entonces, es importante comprender este tipo de acciones que nosotros vamos a tener en los diversos equipos que tenemos, ¿no? Mayormente, donde ustedes van a encontrar los equipos van a ser 808, 905, que son los equipos de mayor longitud de onda o los equipos que trabajan con Low Level Laser Therapy. Son los que son más comunes en el mercado. Después ya vienen los de alta potencia, que están en 980, 1064. Ahora, lo óptimo es tener pues una longitud de 808, 810 y también en el mismo láser tener otra longitud de onda de 980 que me permita trabajar ambas cosas, ¿no? Que yo pueda trabajar pues a un paciente con dolor, que pueda trabajar a un paciente con una lesión o que pueda trabajar una asiática con un paciente distinto, ¿no? Entonces, esto me va a permitir diferenciar mi tratamiento y hacer que sea más especializado. Pero si yo solamente puedo trabajar con una longitud de 808, yo sé que puedo trabajar con 808. Y si me voy a quedar ahí trabajando 1 o 2 horas, es la otra diferencia, ¿no? Los láser de alta potencia logran tratamientos que a mí me toman casi 40 minutos en 3 minutos, porque me demoran en traspasar la energía. Y esa es la diferencia principal que tiene un láser de alta potencia con un láser de baja potencia. La capacidad de transmitir o de llevar la energía más rápido que el láser de baja. Como vemos, ¿no? Las longitudes de onda van penetrando. Hay láser que incluso son para depilación, como se trabajan algunos para matar el folículo que está superficialmente. Ahora, esto es de vital importancia entender, porque acá nacen y salen las quemaduras. No, como dije, y como decía, no necesariamente los láser de alta potencia son los mejores láser que yo puedo tener. No es de acuerdo a mis criterios, de acuerdo a mis tratamientos y a mis pacientes que yo puedo trabajar, voy a ver qué láser voy a utilizar. Pero es importante entender que cuando yo tengo una cantidad de watts en centímetro cuadrado y un tiempo, como vemos acá, y un tiempo de trabajo, a cortos periodos lo que voy a generar yo es efectos de fotobioluminescencia, fotobiomodulación, miren, en segundos. Pero si yo voy alzando la dosis y la potencia, en cuestiones de nanosegundos o de microsegundos, puedo generar efectos de fotodisrupción o abrasión del plasma o quemaduras. Entonces, acá está por qué no se debe de ser tan, eh, se podría decir, tan relajados con las potencias en los láser, porque podemos generar una quemadura. Y esa quemadura, como digo, no es en un láser de alta potencia, no es una quemadura superficial, es una quemadura profunda.
Entonces, cuando nosotros busquemos y tratemos de ver que nuestro paciente, y yo estoy trabajando con un láser de alta potencia y voy dando, y el paciente dice, sí, ya siento que me quema, dejemos de la zona de quemadura y pasemos por otro lado porque vamos a generar una fotodisrupción, o sea, vamos a matar el tejido. Lo vamos a matar, lo vamos a destruir. No es que, ay, está creciendo calientito, aguántese. No, le estamos haciendo un daño al paciente. ¿Y cómo lo vemos esto? Porque vemos que el efecto va a generar vaporización, coagulación irreversible, coagulación tisular reversible e hiperemia. ¿Qué va a pasar? En, eh, cuando nosotros empezamos, perdón, cuando nosotros vamos a empezar a ver que el láser terapéutico llega de 40 a 50 grados, se va a observar una desnaturalización de las moléculas. Ya estamos generando un efecto negativo. Cuando trabajamos de 60, 50 a 60, vamos a ver que estamos desnaturalizando las macromoléculas, las proteínas y el colágeno. Y cuando ya vamos a partir de los 100 grados, el efecto se relaciona con la presencia de agua en el tejido y pasamos de un estado líquido a vapor. El tejido se rompe. O sea, estamos generando ya una vaporización. Por eso es importante tener que el láser no sea tan agresivo con nuestros pacientes. ¿Esto cómo se logra ver, no? Decimos, ay, no, sí, pues no lo vemos. Nosotros no vemos cómo son las quemaduras. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pasamos un láser de alta potencia en un pedazo de carne que no tiene melamina, que es directamente masa muscular, y pasamos el láser de alta potencia y lo dejamos un momento? Miren cómo hay una desnaturalización, un daño en el tejido. Este efecto térmico puede ser dañino. Y ojo, yo no digo que el láser de alta potencia sea malo. Hay que tener cuidado con la aplicación. Que el paciente no sienta nunca que le está quemando, porque le vamos a hacer un daño al paciente y un daño irreversible. Ahora, vamos a hablar del dosaje terapéutico, de cómo se utiliza. Normalmente los láser van a venir siempre en frecuencias y en densidades energéticas. Mientras más pulsado es el láser, igual va a ser más dirigido para diversas áreas terapéuticas. Hoy en día la mayoría de los láser ya no viene, son pocos los que vienen ya con frecuencias de trabajo. Pero bueno, es importante mencionarlas porque desde aquí sale, pues, ¿no? Las frecuencias generalmente para ser más especializado en algunos equipos. Por ejemplo, las frecuencias de 2.5 hercios van a ser más que nada antiinflamatorias. Cuando trabajamos de 80 a 250 hercios, vamos a trabajar la analgesia. Cuando trabajamos de 250 a 2000 hercios, trabajamos cicatrización y fase de regeneración. Y cuando trabajamos de 2000 a 5000 hercios, ya estamos trabajando un proceso desinflamatorio crónico. Normalmente en algunos láser vienen programados o vienen con frecuencias, ¿no? No todos los láser vienen igual. Pero la mayoría de los láser lo que sí va a tener son frecuencias de energía o densidad energética. Vamos a ver que la mayoría, y estos son de varios libros, son que trabajan de 2 a 8 joules, que va a generar un efecto analgésico. Esta es la dosificación. De 6 a 10 va a generar un efecto de regeneración. De 6 a 15 un efecto antiinflamatorio. Y de 15 a 40 joules, un efecto de regeneración y un efecto analgésico. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia en un láser de alta y baja potencia acá? Por ejemplo, si yo con un láser de baja potencia me demoro 2 joules para que generar en un punto de 1 centímetro cuadrado, me tomo, por ejemplo, 1 minuto. ¿Qué pasa con el láser de alta potencia? Como el de alta potencia es de 10 watts, estos 2 joules, el láser de alta potencia lo hace en 2 segundos. Entonces la transferencia es más rápida. El trabajo es más rápido. Pero como dije, tenemos que saber ver qué longitud de onda voy a tener que utilizar. Estas son algunas indicaciones que son relativas para
algunos tratamientos, ¿no? Hablamos de los procesos de inflamación de 2 a 5 joules por centímetro cuadrados, neuralgias de 10 a 12 joules por centímetro cuadrados, y son neuralgias, ojo, acá hay que ver, como dije, neuralgias superficiales, longitudes de onda de 905, por ejemplo, para bajar la inflamación y el dolor, que la de 905 es mejor para el dolor, y si tengo una de 808 para la estimulación nerviosa, en etapas agudas. Ya en etapas crónicas no ayuda mucho. Dolor agudo, 6 joules. Dolor crónico, el doble, 12, ¿no? Cuando tenemos alguna lesión en la piel, cuando son agudas, de 4 a 8 joules. Cuando son crónicas, de 12. Tendinopatías, de 2 a 10 joules. Puntos gatillos, de 5 a 12. Ahora, ¿por qué decimos de 2 a 5? O de 10 a 12. ¿Por qué? Porque generalmente son espacios terapéuticos que yo puedo empezar. No quiere decir que yo voy a ir siempre a la máxima. Si mi paciente empieza con 2 y veo que en 2 le va bien, no necesito subirle más potencia, más trabajo a mi paciente. No necesito sobredosificar, como digo, si nosotros sobredosificamos, podemos generar un efecto adverso para nuestro paciente. ¿Qué indicaciones tiene el láser de alta potencia? Bueno, vamos a ver acá. ¿Por qué siempre decimos, por qué optar por un láser de alta potencia? Decimos, no, bueno, porque los láseres de alta potencia son 50 veces más rápidos, tienen resultados clínicos superiores, tienen una penetración más profunda, tienen una técnica no invasiva, pero siempre digo yo, hay que ver también qué longitudes de onda tienen. No todos los láser tienen la capacidad de trabajar longitudes de ondas diversas. En este caso, por ejemplo, este láser que nosotros manejamos es láser de M, que tiene dos diodos, ¿no? Un diodo de 808 y un diodo de 980. O sea, tengo la capacidad de poder escoger regeneración o dolor. En otros láseres solamente tengo un diodo, solamente voy a hacer dolor profundo. Otros láseres solamente tienen un diodo para analgesia, inflamación. Entonces es importante conocer bien el láser y saber qué tipo de láser quiero tener yo en mi consultorio para poder dirigir mis tratamientos. ¿Qué tenemos con el diodo de alta potencia? Vamos a ver que... ay, perdón, ujú. Los dolores, generalmente, el dolor crónico va a ser una indicación muy importante para el láser de alta potencia, ¿no? El dolor musculoesquelético, tanto agudo como crónico. Ahí siempre se trabaja las lumbalgias, cervicobraquialgias, los dolores miofaciales profundos, ¿no? Las contracturas, cargas musculares, los tendones rotulianos, los tendones de Aquiles cuando son una lesión profunda, artrosis, ¿no? Generalmente el dolor artrósico también es importante en el láser de alta potencia. ¿Por qué? Porque va a ser más profundo. Va a producir una analgesia rápida. Esto es lo más importante. El láser de alta potencia es un analgésico inmediato. Uno pasa unos segundos y el paciente dice, ya no tengo dolor. Pero estamos solamente modulando el dolor, no le estamos curando. Ojo. Va a aumentar la circulación profunda, va a permitir una mayor efectividad en el tratamiento y va a ser excelente para el dolor y las contracturas crónicas, pues, ¿no? ¿Y cuándo utilizar un láser, pues, de baja potencia? Para tendinopatías, capsulitis. Si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando casi lo mismo. Porque simplemente no varía mucho, solamente que las indicaciones son cuando yo necesito tratamientos más rápidos, más efectivos, pero si yo voy a trabajar un láser y este láser de alta potencia me va a ayudar a tener una penetración mejor, voy a utilizar para el láser de alta potencia para hacer más rápido mi tratamiento, para tener tratamientos más efectivos en corto tiempo y más profundos. El láser de baja potencia es un láser regenerador también, pero me va a tomar más tiempo lograr los procesos terapéuticos y que van a ser en su medida un poco más superficiales, no van a ser tan profundos. Entonces, esta va a ser las principales características que yo voy a tener de un láser terapéutico. Ahora, ¿dónde aplicamos el láser? Bueno, el láser lo aplicamos pues
en la parte hoy en día el láser se utiliza en todo lado, ¿no? En la parte estética, pediátrica, ginecológica, oftalmológica, dental, por no decir también industria, en diversas áreas terapéuticas. Entonces, por eso que es importante conocer qué láser tenemos. Y el día de hoy, esta es la intención, que ustedes conozcan qué láser tienen en sus manos, qué láser están utilizando, para que después ustedes vean cómo sacarle el provecho al láser que están utilizando. Y si están pensando en adquirir un láser, pregúntense, ¿qué tipo de paciente es el que yo trabajo más? ¿Con qué láser voy a utilizar yo para mis pacientes? Si yo trabajo pacientes, me llegan muchos pacientes que tienen solamente daño a nivel superficial de pacientes con parálisis facial, ¿para qué optar por un láser de alta potencia? Pero si es yo, por lo contrario, trabajo con deportistas que necesito sacarlos inmediato, que tengo que acelerar los procesos de curación, o sea, necesariamente tengo que trabajar con un láser de alta potencia, porque un láser de baja potencia para el rubro de deportistas es de verdad que no es lo que estarían buscando. Entonces, es importante que ustedes conozcan, y creo que hoy día con este tipo de webinars nos vamos a dar cuenta qué equipo tenemos y qué es lo que ustedes van a necesitar para cada tipo de paciente. ¿Sí? Bueno, hoy creo que he terminado de decirles toda la información. Quiero saber si vi que había una pregunta por acá. Voy vamos a contestar un poquito esto. Decía, pero el nervio no tiene regeneración. Amparo, ¿no? Me dice, bueno, sí, el nervio sí tiene regeneración. El nervio tiende a regenerarse por sí solo. Solamente que tiene un tiempo, ¿no? El tiempo de regeneración médicamente, yo no soy médico obviamente, pero médicamente siempre dicen y refieren que es desde el primer momento hasta los 9 meses. Posterior, de 6 a 9 meses. O sea, si no, a los 9 meses no llegó a regenerarse el nervio, ya no tenemos mayor interés o ya no tenemos mayor capacidad regeneratoria con ese nervio. Entonces, normalmente tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que tratar de darle todos los abanicos terapéuticos hasta trabajar hasta los 9 meses. Si vemos que no hay capacidad, bueno, eso también sale de nuestras manos, ¿no? No podemos hacer todo. ¿Qué me dice? En adulto mayor, en diferentes patologías, ¿qué láser se debe de utilizar? Va a depender, como digo, ¿no? Por ejemplo, si el láser de un adulto, en el adulto mayor, si nosotros tenemos un adulto mayor que tiene una epicondilitis, yo no necesito tener un láser, pues, de alta potencia. ¿Por qué? Porque el epicondilo está muy superficial, 3, 4 centímetros, que con un láser de baja potencia puedo lograr. Me va a tomar más tiempo, sí, pero puedo lograr. Obviamente que si yo tengo la capacidad económica de adquirir un láser, como el de acá, como este láser, que tiene pues dos longitudes de onda y trabajo una para el dolor y una para la regeneración y puedo trabajar al mismo tiempo con este paciente, un momento una, un momento otra, pues me va a ir mucho mejor. Pero si tengo solo la longitud de onda de un láser de baja potencia, lo puedo utilizar. Pero si es un paciente que tiene pues un daño a nivel de la ciática, por emergencia del ciático y le duele por ahí, un láser de baja potencia no me va a ayudar. No va, por más de que le pongamos horas y horas, no vamos a llegar al objetivo terapéutico. Como dije, va a depender de lo que nosotros necesitemos terapéuticamente. ¿Qué me dice después? Buenas noches, interesante la ponencia. En la epicondilitis del codo se puede trabajar con 808. Sí, pero ¿qué es lo que usted quiere trabajar en esa epicondilopatía? ¿Quiere trabajar? Si es inflamación, yo recomendaría un láser de 905 que ayuda a mejorar los procesos regenerativos. Pero si no lo tiene y solamente trabajas con 808, también puedes trabajarlo bien con el de 808 para una epicondil. ¿Por qué? Porque está muy superficial. Acá no hay mucho músculo que necesita, no está cubierto, ¿no?
En cuanto a la profundidad de la acción del láser, ¿cuál es el más recomendable? Como dije, el que se recomienda más si tú vas a trabajar full pacientes que tienen problemas profundos y solamente profundos, el de 1064 es el que hoy en día trabaja a mayor profundidad. Pero ten en consideración que ese láser de 1064 nanómetros penetra muy fuerte. Y si tú quieres trabajar un tendón rotuliano, un tendón del bíceps, como va a ser tan profundo, la energía no se va a quedar en la parte superficial. Entonces, como dije, si ustedes ya tienen un láser, hay que acomodarnos a lo que tenemos. Pero si tienen la posibilidad de empezar en un láser a futuro, pensar siempre en tener dos longitudes de onda. Para una trabajar superficial y otra profunda, ¿no? Para poder trabajar y mixtear eso. Vamos a ver qué me dice acá. Ahí, puedo bajar. Buenas noches. Una sobredosificación de láser puede causar anemia. Lo que he estado observando no es que puede generar anemia, porque la dosificación es el láser es puntual, no es sistémico. Cuando uno va a trabajar el láser, se va a dar en el punto, no va a irradiar alrededor. No es como otros agentes físicos que sí generan un cambio estructural en todo el cuerpo. Este es puntual, esto no genera anemia, ¿no? No está, nunca he visto ningún caso de reporte y tampoco cuando he conversado con algún doctor que trabaja mucho con láser, me ha dado ninguna alternativa de este tipo de patologías. Para la lumbalgia, bueno, para la lumbalgia nosotros tendríamos que trabajar un dolor, si ustedes desean ver si es un dolor agudo, para la parte lumbar pueden trabajar 12 joules, si es ciática y todavía está en un proceso inflamatorio y obviamente viendo, pues, ¿no? La ciática puede tener un proceso mecánico netamente, puede ser una axonomesis, puede ser cualquier cosa, hay que ver, no solamente, no es que vamos a ponerle láser a todos los pacientes, ojo, tampoco es así. Tenemos que ver si es que yo tengo un láser de baja potencia, en una ciática no me va a hacer efecto. Tendría que buscar un láser de más potencia, un láser de 1064, 980, que me va a generar mayor profundidad y mejorar el nivel del dolor. No es para todos los mismos láseres. En procesos inflamatorios, sí, es menos, sí, como dije, o sea, procesos inflamatorios vamos a trabajar de 2 a 5 en ese parámetro. Yo personalmente cuando trabajo empiezo por lo de menos, de 2 joules. Si empiezo 2 joules y mi paciente el día siguiente me refiere mejoría, yo me quedo en 2 joules, pero si me dicen, no, sí, todavía no tengo mucho, no veo que haya bajado, no veo que haya mucho dolor, yo le subo a 3 a 4. No me voy siempre al límite, empiezo con la menor dosis posible. No seamos acá, como dije, no es que la potencia sea lo mejor, la mayor sobredosificación no es buena. Recuerden que los láser, al igual que la parte médica, cuando nos brinda a nosotros, cuando vamos a consulta y el doctor nos dice muy asertivamente, señor, ¿usted cuánto pesa? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene tal? Nos hace una revisión de todo. Nos dice, bueno, usted va a tomar esta pastilla cada 8 horas por 3 días. Nos hace una evaluación y nos da una dosificación. Lo mismo tiene que suceder con el láser y con todos los agentes físicos. No podemos decir, bueno, 5 joules para todos, no, porque si mi paciente no requiere 5 joules, yo necesito trabajar con menos. Y no, mi paciente no siempre va a necesitar la máxima energía, si no podemos empezar desde lo menos, si vemos que ya es algo muy crónico y sí necesita la máxima energía, pues bueno, vamos con la máxima. Pero hay que hacer una anamnesis, no seamos esto de acá que ustedes ven en la pantalla solamente es una guía. No es que yo voy a hacer siempre lo mismo, no le voy a poner siempre lo mismo a todo. Tengo que yo ver y tener criterio terapéutico. Vamos a ver qué más me dicen por acá. Y para tratamientos en procesos vasculares y varicosas arterial para pie diabético. Sí, por ejemplo, ahí está muy interesante. Si hablábamos de la regeneración del tejido en procesos de pie diabético, yo, si le pongo un láser de alta potencia o de que penetra mucho, ¿qué va a pasar? El láser va a penetrar profundo. Tal vez si tengo una herida profunda me serviría, ¿no? Una escara, por ejemplo, cuando está muy profunda me puede servir.
Pero si está superficial y ya obviamente si tengo una herida, una úlcera varicosa, ya no hay piel, ya mi piel se ha salido, entonces el láser me va a hacer un efecto directo. Sí se puede aplicar. 808, 810, 830, las mejores longitudes de onda para los procesos regenerativos. Esto nos va a ir ahí. Para ayudar a la regeneración y el exactamente. Todos los láser generalmente van a trabajar de ambas partes, en continuo o en pulsado. Y como dije hace un momento, si ustedes tienen un láser que trabaja en pulsado, y trabajan acá, donde estamos, creo que es en la anterior diapositiva. Sí, trabajamos con frecuencias. Esas frecuencias son las frecuencias pulsadas. Ahí vamos a buscar las frecuencias y vamos a ver qué podemos trabajar una con otra. Vamos a ver qué nos dicen. Buenas noches. Buenas noches. Consulta, la distancia del puntero hacia la piel, ¿cuánto es lo recomendado? Ya que hoy en día hay nuevos equipos de alta intensidad que la programación de la máquina aplica a más de 30 centímetros. Sí, bueno, esos son los láser de alta potencia, ¿no? Los que trabajamos con láser de alta potencia, tipo escáner, por ejemplo, tenemos que hay un espacio de 20 o 30 centímetros. Eso está bien porque el láser, pues, recuerden que las propiedades del láser es coherencia, hay colimancia, no hay dispersión. Si un láser de alta potencia tiene unos 30 centímetros de profundidad, es lo que me va a indicar porque el láser está trabajando a una potencia tan elevada que va a lograr penetrar. Ahora, la mayoría de los láser tienen un separador, que vienen a ser, perdón, ¿se ve mi pantalla? Mm, Ahí, ujú, ahí está, me fui. Sí, me fui. ¿Dónde estoy? Voy a ver por acá. Ujú. La mayoría de los láser tienen un espaciador. No todos, pero la mayoría tienen un espaciador. Ese espaciador va a generar pues un efecto, acá está, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, hay un espacio. Si yo quiero, el láser me dice, "Oh, voy a trabajar más potencia y mi haz de luz va a ser más grande, yo lo puedo ampliar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque esto es lo que hace, esto es como que mira, aparentemente amplía un poquito más según internamente el haz de luz, pero lo que pasa es que con las longitudes de onda de, por ejemplo, los láser de alta potencia que trabajan a un espacio diferenciado de más de 30 centímetros, el láser no pierde coherencia, va a ingresar, hace su trabajo. En los láser que tienen menos potencia, tal vez el separador, como vemos ahí, es más pequeño, ¿no? Pero igual, o sea, cada láser es diverso en aplicación. Los láser de alta potencia que tienen sistemas robotizados, van a trabajar así, a 10, 20 centímetros. Los láser que son manuales trabajan así con soft de 5, 6 milímetros de espacio, ¿no? No hay diferenciación, el láser va a penetrar. Miguel Ángel Quispe me dice, 650 y 780 nanómetros, con 100 miliwatts, ¿tendría utilidad terapéutica? La verdad es que creo que no desde mi perspectiva, porque son láser que están dirigidos más al rojo, al láser rojo, que ya hoy en día, si bien es cierto, se utilizan para el dolor, para las heridas, algo más superficial, terapéuticamente en fisioterapia, como herramienta terapéutica, yo realmente no lo recomendaría mucho. Ya hoy en día, ¿no? O sea, si yo tuviera la oportunidad de comprar un láser de 650 y 780, no lo compraría. Preferiría comprar una sonda de 810, 880, que está más dirigida al proceso de regeneración. No me iría tanto a los láser de 650, que se utilizan sí, ¿no? Pero no estaría yo realmente como que lo veo tan óptimo para la parte de rehabilitación.
¿En qué momento debo trabajar en pulsado y en qué momento trabajar en continuo? Generalmente en pulsado cuando quieres generar un efecto más mecánico, en los procesos agudos, ¿no? Porque ya tienes menos dosis. Y en continuo cuando trabajas procesos crónicos, generalmente vas a tener más. Por eso que también ahí, por ejemplo, los procesos pulsados, al generar más pulsos, vas a generar más analgesia. Y cuando generas procesos continuos, vas a generar pues efectos crónicos, porque el continuo va a generar efecto térmico en la mayoría de los casos de los efectos de los láser de alta potencia, ¿no? Entonces, va a haber diferenciación. Sí, no todos los láser tienen esta capacidad. Los láser de baja generalmente ya vienen con una frecuencia, los bastante portátiles, o los láser de alta potencia, sí, pues trabajan pulsado y continuo, ¿no? Va a depender de lo que quieras buscar, efectos mecánicos, analgésicos, atérmicos. Si tú no quieres generar, pues, un efecto, tienes un láser de alta potencia que es muy térmico, como el de 980 nanómetros, y no quieres generar analgesia, pero no quieres generar efecto térmico, tienes que pulsarlo. Entonces, va por ahí, va por ahí. Pero en un láser de baja potencia, la verdad que como no genera efecto térmico, tú puedes darle continuo, no hay problema. ¿Sí? Bueno, creo que hicimos todas las preguntas. Bueno, bueno, creo que no hay más preguntas por responder. Creo que cualquier acción que ustedes quieran tomar de alguna consulta, duda, tienen ahí, voy a dejarles mi nombre y mi WhatsApp y mis redes sociales en el grupo para que puedan compartir conmigo cualquier experiencia o cualquier necesidad clínica que puedan tener ustedes. Sí, los invito también a la próxima semana. Tenemos el webinar de ondas de presiones radiales o también llamadas ondas de choque radiales que van a ser también dadas de forma virtual. Y vamos a estar en la semana del jueves, viernes y sábado de la siguiente semana, de la semana del 17 al 20, en la empresa FIMED. Vamos a tener acá algunos talleres por el hecho del Navi FIMED, ¿no? Que vamos a tener. Entonces, están totalmente y cordialmente invitados a participar de ello. Seguro por el grupo les van a pasar la información y vamos a estar ahí. ¿Por qué me dice? Licenciado en fotodermorregulación. La verdad que no he tenido experiencias en fotodermorregulación. Es un tema más estético. Por lo que he visto, no he tenido experiencias. Entonces, no podría, de verdad, que llegarles un poquito de información acerca de ello. Pero siempre es bueno consultar. Y si es que tengo algún concepto de algún colega, siempre que ahí esté trabajando, lo podemos ver, ¿no? Sin embargo, me parece que la fotodermorregulación está dirigida al igual a los láser de baja potencia, pero está más hecha, si no me equivoco, con luces LED, no tanto con luces de helio o de argón o diodos, ¿no? Entonces, generalmente está dirigida más que nada también en la luz roja por el tema de la fototermorregulación. La verdad que no lo he trabajado mucho, no he visto mucho en este tipo de pacientes, ¿no? Si se refiere al tema netamente de estética, o sea, a eso voy, ¿no? Porque igual, o sea, la fototermorregulación igual se va a dar en las diversas longitudes de onda, pero en tema estético lo he visto más que nada en eso, ¿no? Es un método bastante usado en el rubro estético, más que en el de rehabilitación. Por eso es lo que lo digo. Pero sí también he visto que se utiliza un poquito en rehabilitación, en heridas. He visto que lo utilizan ahí justamente, justo en las heridas crónicas. Sí, el láser de 880 es un agente físico bueno, justamente para la fotodermorregulación en heridas, ¿no? Entonces, va por ahí, pero lo he visto más dirigido al tema estético. Por eso es lo que no sabría comentarle sobre algún equipo en específico o algún tratamiento específico de fotodermorregulación estética. Lo he visto más que nada en heridas, en úlceras, ¿no? En las longitudes de onda de 810, 880.
que son dirigidas para heridas crónicas, ¿no? De láser. Ayudan mucho al cierre de heridas. De verdad que combinar campos magnéticos con láser en heridas es algo muy, muy importante e interesante, ¿no? Que nos ayuda mucho al cierre de heridas. ¿Sí? Bueno, creo que no hay más preguntas, estimados, entonces quedamos atentos para la siguiente fecha. Creo que igual les vamos a hacer llegar la invitación por el mismo WhatsApp para que puedan estar, si es que es de su interés, en el próximo webinar que será de ondas de choque. Muchas gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes.